Vamos a darle la derecha, la izquierda Y, el centro, y, el bipartidismo a Josefino Amore. Es tu turno. Haz muy tu bien. magia. Como comentábamos, el domingo hubo elecciones en España, unas elecciones muy reñidas entre izquierda y derecha, y el Partido Socialista Obrero Español, conocido como PSOE, perdió 6 de las 9 comunidades que gobernaba, así como, mientras tanto, el Partido Popular consiguió gobernar 8 de las 12 comunidades que estaban en juego en la elección del domingo. Además, sí, Sí, o sea, tenemos PSOE, sí, que es hoy la actual conducción del Sí. gobierno. sí, y Partido Popular son como los dos grandes partidos que surgen luego de la transición en España, que es la época, digamos, en la que se recupera la democracia después de años de franquismo. Recordemos que el franquismo arranca en la década del 30, mitad más o menos de la década del 30, y termina mediados de la década del 70, cuando en realidad las verdaderas elecciones se llevan adelante a principios de los 80, más o menos, ¿no? Fueron muchos años de dictadura, es un proceso que no ha sido abordado por el Estado Nacional con, no sé, la conciencia sobre la memoria y la verdad y la justicia como la que hay en Argentina. Hay un par de leyes de memoria y de recuperación de la democracia, Bastante pero flojís, son muy flojas y falta un poco ese proceso de reconocimiento también de las víctimas y demás. Es como una de las grandes herencias pendientes, si se quiere, que tiene un poco la democracia española contemporánea respecto a lo que fue, bueno, la era de Franco, ¿no? Cuando vuelve la democracia en España, aparecen estos dos partidos un poco que en realidad, digamos, no es que aparecen, sino que mutan un poco de conformaciones de la resistencia. Y de la no resistencia a la antidemocracia y a la dictadura de Franco que existía en aquel entonces. Y bueno, al día de hoy siguen vigentes estos partidos y se siguen disputando elecciones como dos de los principales partidos que hoy por hoy también tienen mayoría en el Parlamento, ¿verdad? Esto también es algo que hay que aclarar antes de seguir avanzando, que es que el sistema político español es una democracia parlamentaria donde el poder ejecutivo recae en el gobierno, ¿no? O sea que hay un presidente de gobierno que tiene facultades ejecutivas, pero el poder legislativo reside en el Parlamento y que, digamos, el Parlamento, en tanto mayoría, tiene la potestad de derrocar o poner, mejor dicho, más que derrocar, porque suena un poco antidemocrático, a un presidente de gobierno de la mayoría que se consagre. ¿Me explico a lo que voy? Eso es Sí. distinto a lo que pasa acá. Acá puede, Juntos por el Cambio, tener la mayoría en el Congreso y el presidente puede ser igual de la oposición, digamos. No tener la mayoría en el Congreso te habilita a poner a tu presidente. Bueno, este domingo se realizaron elecciones municipales y regionales, que fueron unas elecciones muy particulares porque ya se metieron, bancame un toque, Sí, Guaya, no, para no. el archivo, para no mezclar sobre todo, pero ahora un toque vamos, yo te doy el pie. Básicamente se comprometieron mucho las principales figuras y representantes, dirigentes de los partidos en estas elecciones municipales. Vendrían a ser como elecciones de gobernadores, ¿no? Que tuvieron en las provincias de España. Estoy traduciendo todo a nuestro propio lenguaje para que se entienda, pero ellos le van llamando de distintas maneras. Y en esa dirección, como decía Pedro Sánchez y los principales líderes del Partido Popular, de Vox, y inclusive, los dirigentes de territorios muy importantes como son Madrid y demás, fueron muy protagonistas de lo que fue la campaña de la elección, porque se pensaba una elección como una antesala a lo que iba a ser en las generales, ¿no? Se esperaba que un poco este resultado tuviera un resultado espejo en diciembre, y desde ese punto de vista la campaña quizás para las elecciones de diciembre ya empezó de forma anticipada. Distinto ya a lo que pasa en Argentina, ¿no? Que todavía no tenemos cierre de listas y que también, bueno, tenemos este tema de que hay elecciones cada 2 años, entonces eso hace que, bueno, las elecciones legislativas se den de otra manera. Como decíamos, la novedad, que hoy nosotros también hablar de esto, tiene que ver con que Sánchez ayer por la mañana, inmediatamente, digamos, de lo que terminó el domingo electoral, un domingo muy duro para las izquierdas, que se vieron derrocados, se perdieron muchos de los territorios más importantes. El PP logró mayoría, el PP es el partido de derecha conservadora, no derecha extrema, digamos, sino más como centro-derecha, podríamos decir, así como el PSOE es de centro-izquierda, si tuviésemos que pensar en un espectro. Fue muy duro el resultado y Pedro Sánchez, líder del partido de centro-izquierda, decide adelantar las elecciones de diciembre a julio, ¿no? Algo que fue la noticia.
o sea, de alguna manera logró correr un poco de la agenda mediática la noticia de la victoria del PP Claro. y la cambió por la noticia de que Son se muchos adelantaron las meses, elecciones. son muchos meses. 6 Imagínate meses. imagínate si no fueran las elecciones en octubre y fueran tipo mañana. Perdemos. No, amigo. El más, Vamos a decir el la más verdad. positivo, el más Optimista, claro. optimista. Ni sí, no sabemos ni quién es candidato. Sí, está bien. Tiene un punto. Bueno, Oye, sí. guarda. Ellos tampoco, igual, ¿eh? Ellos no tienen en claro si van a ir juntos o no, los de la izquierda. Bueno, como decíamos, en fin, ya vamos a llegar ahí. ¿Qué quería decir con esto? Otro dato importante es que en España ahora hay vacaciones. Yes. Entonces, sí, O sea, es verano. De verano, es claro. verano. Pero ellos se toman muy en serio las vacaciones. ¿Cuándo son las elecciones? 23 de julio. O sea, en verano cae también. Pleno Pleno verano. Es un país muy turístico, más que ¿Quién el hace nuestro. unas elecciones en Ah, pleno no van verano? a ir, No van a ir. a votar, es lo que está Por eso es que buscando. esta decisión de Sánchez tiene como muchas aristas. Y puede salir ¿Es muy obligatorio mal. el voto en España? ¿Alguien sabe eso? ¿Sabes que no sé? No lo averigüé para ¿Alguien parece que del no. chat nos puede, Creo que nos no. puede confesar? Sí, lo que está habilitado es el voto por correo, es algo que hacen bastante. Si no me equivoco, en la elección de ayer representó el 3%, lo cual es un montón. Y se estima obviamente que para julio sea más. Ok. Pero bueno, también lo que dice, o sea, la derecha lo que dice es que el voto por correo habilita mucho más fraude. Entonces hay toda ahí una cuestión que empieza a ser delicada, ¿no? Por eso la decisión de Sánchez es tan, no sé si cuestionable por cuestionable en sí, sino porque no es tan clara su estrategia al adelantar las elecciones. O al mismo tiempo puede tener alta chance de salir muy mal, ¿no? Claro. Acá dicen que no es obligatorio, hay que chequearlo porque, bueno... Ese chat de ese Twitch. chat, No, que estoy lo usamos, chequeado, está chequeado, no es obligatorio obligatorio, en bueno, ninguna si de no las es obligatorio. instancias. Miren si que les digo que tiene una duda con la democracia. Si no es obligatorio y estás en medio de las vacaciones de verano, claramente la estrategia es que haya muy poca participación. La izquierda estuvo llamando a votar tipo fuertemente, como esta idea de, bueno, ponerle un freno a la derecha. Sí, de hecho, ya que se mete en el tema de la participación, dale, Guaya, dame el gráfico. Que, Estás que desesperado antes- por No, mandarlo. te jodo, pero si querés Mándalo, ponelo. mándalo. Porque vamos a hablar primero, antes de meternos un poco en la descripción de los principales partidos que participaron ayer, el domingo en la elección, en lo que fue la participación en estas elecciones municipales de 2000. Una de las elecciones con menor participación desde la vuelta de la democracia, de la transición en España. De hecho, la tercera elección más baja de la historia en España contó con el 63,91% de la participación, o sea, de los 35 millones de votantes aproximadamente, participaron 22, un punto menos que hace 4 años, que se había registrado un 49,93%. Desde ese punto, ahí está el grafiquito que nos muestra un poco los distintos picos de participación que hay. Sí. Obviamente están todos asociados a distintos momentos socioeconómicos en España y también asociados a la vuelta a democracia y los distintos... Ayer leí a Talavera que igual no es tan significativo. O sea, como que los puntos de participación no terminan siendo fuertemente como un factor va a decir, bueno, no participó tanta gente. Creo que es más el argumento de la izquierda como para Sí. decir, bueno, todavía falta que vengan a votar. ¿Hay algo de esa estrategia? En Sánchez. Sí. La búsqueda del PSOE tiene que ver con ellos tienen la hipótesis de que efectivamente el domingo, la derecha fue a votar como si se tratara de unas elecciones generales. Nacional, claro. Y la izquierda no, que él Claro. cree que hay un porcentaje de este punto que le falta a la participación, si se quiere, para ser competitivo en relación a 2019, son 3 puntos de diferencia, bueno, que si los van a buscar podrían ganar la elección general, la cual también se estima que haya resultados distintos. Después hay que ver cómo se garantiza la gobernabilidad, ¿no? Cuando vos tenés la mayoría de las provincias gobernadas por una fuerza, el Congreso tomado por la mayoría de la fuerza de la derecha, y es difícil ahí como ganar una elección, no sé si a usted le suena lo que estoy diciendo, pero bueno, viene por ese lado. Vamos a ver entonces ahora, adentrarnos un poco. ¿Qué se está discutiendo en España, no? ¿Y qué propone cada partido? Como decíamos, hay varios asuntos que hoy toman la agenda política y económica, económica y social en España, que tienen que ver con la crisis económica. Ellos, productos también de la guerra, están viviendo un momento de alta inflación.
alta inflación para nosotros es un chiste, ¿no? Pero para ellos sí, digamos, se siente bastante el impacto del aumento de los precios y demás. Y bueno, hay también asuntos asociados a el paro, que es, bueno, la desocupación. El desempleo, claro. Un poco no pudieron recuperar las tasas post pandemia e inclusive también la sanidad, ¿no? Todo lo que es el sistema de salud quedó bastante golpeado después de la pandemia, aunque tuvo una performance el PSOE al frente del gobierno ejecutivo bastante ¿cómo decirlo? Positiva, ¿no? Bien. Podría haber tenido más muertes de las que tuvo. Recordemos que la pandemia se mide un poco en tanto cantidad de muertes, pero también, bueno, la derecha ha golpeado mucho la narrativa de la pandemia asociada a la libertad, ¿no? Ya lo hemos visto mucho también en nuestro país. Vamos a entonces adentrarnos en qué es el PSOE. Si querés, vaya a ponerme el archivo 02 como para ilustrar este momento del relato. El Partido Socialista Obrero Español, encabezado por Pedro Sánchez, que es el actual presidente, podríamos decir, también secretario general del Partido Socialista desde 2017, es históricamente un partido de centro-izquierda, ahora más de centro, y inclusive ahora llegaron al poder del Ejecutivo con una alianza con Podemos, que es un partido más de izquierda pura, podríamos decir, ¿no? No está bien, no se hace esto técnicamente, pero necesito hacer una analogía con la política argentina, aunque no tenga nada que ver, porque acá nosotros tenemos el peronismo y no hay persona del mundo que sepa sobre la política argentina que te diga que el peronismo rompe con todas las reglas. Es medio difícil pensarlo así, pero ponele que el PSOE vendría a ser un peronismo más de centro derecha, un albertismo, si querés, hoy representaban a Alberto, que antes de Alberto eran otras figuras lo que lo representaban, ¿no? Pero, y Podemos una cosa más kirchnerista Grabois también, porque son bastante de izquierda de verdad. De hecho, una de sus propuestas, ya vamos a llegar, tiene que ver con una especie de asignación universal por hijo, salario único universal. ¿Cómo era? Ingreso SBU. Universal. Salario básico universal. Puede ser. Algo así. Sí, el SBU, Salario Básico Universal. Dale. Sí. ¿Querés decir algo? No sabemos. Es que no me acuerdo la sigla, pero ese es el concepto, ¿no? De tener un ingreso universal que banque el Estado para poder paliar, digamos, el impacto de la crisis económica. Esa es propuesta de Podemos. Yo estaba explicando que Podemos es más el sector de la izquierda pura, que podría representarse más en el kirchnerismo, pero también hay una línea medio Grabois y medio tiene algunos tintes también trotskistas apenitas. No se autoperciben así, pero yo lo que veo en un espejo, yo leo y cojo y con una pizca de una cosa cero igual, o sea, 0. De hecho, hay una búsqueda, bueno, no me voy a adelantar, pero hay algo también de cómo decíamos, las dos principales fuerzas que surgen luego de la transición en España a la democracia son el PP y el PSOE, y cuando aparecen fuerzas como Podemos u otras fuerzas de izquierda o inclusive de Vox, hay una pluralización de la política, ¿no? Se amplía el espectro de partidos y de representación, que es algo novedoso, digamos, para la democracia española, y además son partidos que surgen muy en un momento de crisis, buscando capitalizar la bronca que había con estos dos partidos tradicionales que no estaban pudiendo, responder, digamos, desde la gobernabilidad a las necesidades del pueblo. Objetivos y propuestas que tenía el PSOE para esta elección, considerando que son el partido, históricamente un partido tradicional de izquierda en España, han tenido sus distintos mandatos. Un poco la alternancia de poder se ha dado entre el PSOE y el PP desde que volvieron a la democracia, y en este gobierno de alianza con Podemos fue la primera vez que el PSOE llega en una alianza a gobernar, que fue algo novedoso, ¿no? También un poco lo que pasó con el peronismo acá. Bueno, el objetivo del PSOE era revalidar su liderazgo sobre las 12 comunidades autónomas que convocaban a elecciones este domingo y un poco lograr, digamos, no perder. O sea, fueron como a decir, tratemos de no perder lo que ya tenemos. Bien. Bueno, mal les fue, efectivamente. Tenían 3 pilares concretos para la campaña, que eran la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia para reparar los daños causados por la pandemia del COVID. Resiliencia, qué palabra. Qué palabra para ponerle. Les encanta, a ellos les gusta, a los europeos les encanta. Después, en el segundo pilar, era la gobernanza entre el Estado y las comunidades autónomas, ¿no? Afianzar una idea de federalismo, si se quiere. El tercer punto era combatir el actual episodio de inflación, y todo esto mediado con políticas
que busquen acelerar la recuperación económica, pero también políticas de apoyo económico y social para la población que está siendo afectada justamente por la crisis. Chamullo. O sea, Chamullo. lo que todos Un poco los más de lo buenos mismo. piden. Sí, Eh, sí. Un paquete, un pack, starter pack. Estarte para... Programa por la Argentina humana, no sé, esas cosas. Para ir conociendo un poco más en profundidad también las narrativas o los discursos que tienen estos candidatos, vamos a ver entonces el archivo 03, que es Pedro Sánchez, presidente de España, principal líder del PSOE hoy, que habla un poco, caracteriza a la ultraderecha. Si queréis reconocer a un ultraderechista, hay un método que no falla. Y es Fachero, siempre pero- se opone a cualquier avance social. Se opone a la subida del salario mínimo. Se opone a la subida de las pensiones. Se opone a la laboral. Mínimo vital, diciendo que es una paguita. Se opone a la fiscalidad justa. Se opone a las políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Niega la evidencia científica de que estamos ante una emergencia climática. Y cuando no consigue bloquear esos avances por vías democráticas, porque la ciudadanía les da la espalda, lo que hacen es oponerse a la democracia y recurrir al asalto de las instituciones democráticas. Estuvo denunciando algo de Sí. ¿cómo se dice? Boicot, no. ¿Fraude? ¿Fraude? Sí. ¿Sánchez el otro día? No. ¿Y por qué habla? No, por qué esto es decía? fuera de contexto, no es sobre Ah, estas elecciones. ok. Pero quería como que vayamos conociendo un poco cómo hablan, ¿no? Qué caracterización hacen del espectro político de España. Y me parecía interesante. Por el nivel de desigualdad que tiene nuestra sociedad en Argentina, tiene un impacto mucho mayor, ¿no? Las políticas del neoliberalismo. En España también, pero es como todo más mesurado, no sé cómo explicar. Desde cómo hablan, obviamente igual son tremendos fascistas algunos, realmente no Sánchez, y ni siquiera la gente del PP, digo más la gente de Vox, e inclusive algunas otras organizaciones más marginales, neofascistas que surgen en España y que están presionando la agenda política. Hay una derechización de la agenda política en España, esto es un hecho, se ve en la recuperación del bipartidismo en las elecciones, pero no lo piensen como las derechas que vemos acá también, ¿no? Porque es distinta la forma en la que operan, me Claro. parece a mí. Pero bueno, este era entonces Pedro Sánchez caracterizando a las derechas y cómo reconocer a un ultraderechoso en España. Sí, Pasamos sirve para todo el mundo, digamos. Sirve para todo el mundo. Pasamos a conocer entonces ahora a Podemos, que es, este partido de izquierda, extrema izquierda, que surge en 2014. España sufre una fuerte crisis económica, medio consecuencia de la crisis mundial que hay a partir del 2008, con la caída de Lehman Brothers, que se perpetua hasta 2014 y se genera una crisis también de mucha representatividad política, donde acá es que surgen estos nuevos partidos como son Podemos o de Vox para disputarle un poco del poder, al menos en el Congreso, en el Parlamento, a el PSOE y el PP, ¿no? Como salir de este modelo de bipartidismo y... Expresiones más radicalizadas. sí, Resultado del movimiento de indignados, ¿recuerdan? ¿Se Que fue acuerdan? Sí. bastante Sí, sí. fuerte, Fuerte. por lo menos en Europa. sí. El principal referente es Pablo Iglesias, que ahí estaba la foto, Guaya lo ponía, por No ahí está en lo extrema conocen. izquierda, igual Podemos, hay que aclararlo porque también están, o sea, cuando fue todo lo del movimiento independentista de Cataluña, hay unos más radicales todavía. No, sí, Son pero reformistas, son- para empezar. Son socialdemocracia, Íñigo Errejón. Hablábamos más radicalizados en relación a lo que PP ya y era, PSOE. claro. O sea, Claro, como sí. una expresión un poco más radicalizada de eso que intentan expresar esas fuerzas. Sí, exactamente. Y Podemos es muy crítico del PSOE, ¿no? En 2020 se aliaron con el PSOE para lograr una coalición de gobierno que garantice la reelección de Pedro Sánchez, pero se trató del primer gobierno central de coalición en la moderna historia de España, digamos, y desde ese punto de vista han tenido muchas disputas, sobre todo recientes, previas a la elección, asociadas a políticas de género. En España se estuvo buscando legislar a favor de los derechos de las mujeres y del colectivo travesti trans. De hecho, hablamos bastante de cómo han imitado o tomado nuestra legislación como referencia. Y desde ese punto de vista,
Podemos ha impulsado siempre conversaciones incómodas para el PSOE, que bueno, por ejemplo, en lo que fue la discusión por el sí es sí, creo que es la ley que legisla sobre la violencia hacia las mujeres, el PSOE estaba queriendo hacer una modificación presentada un poco por el PP y avalada por los sectores de derecha, que lo que proponía, traigo esta rosca porque entiendo, o sea, representa muy bien las disputas políticas internas que hay en el centro izquierda hoy en España. La derecha decía que había que modificar la carátula de una ley. O sea, había una ley que se decía sí, que lo que hacía era justamente legislar sobre la violencia y la agresión sexual hacia las mujeres. Muy polémica la ley. Muy polémica la ley. Tiene, digamos, tampoco sé si lo que proponía el Podemos era la solución para el problema que trajo la ley. La ley lo que decía era que no había distinción en tanto pena para una agresión sexual con... para una agresión por violencia de género, sexual o no sexual. Okay. O sea, decía que era lo mismo, ¿no? Bien. Y eso lo que trajo fue una reducción, escarcelación de femicidas o agresores sexuales o agresores por violencia de género, porque en España las leyes sí son retroactivas. O sea, si a vos se sanciona la ley hoy y a vos se te juzgó con una ley anterior, puedes pedir que se revise tu caso para ver si esta ley te colabora o no a tu causa en particular. Entonces, bajo esa excusa, muchos agresores pidieron revisión de la causa y en esa dirección hubo mucha escarcelación de agresores por violencia de género. Un poco porque también esto es lo que nos deja de enseñanza, es que a veces las leyes no son suficientes. Si vos no acompañás una ley con, por ejemplo, formación de la justicia en general, ¿no? Que pueda determinar cuándo hay violencia de género o cuándo no hay violencia de género, bueno, quizás tengas estas infidencias donde efectivamente, después de haber sido sancionada la ley, que fue proporcionada, o sea, impulsada, mejor dicho, por la izquierda, tenés un problema social que es que se escarcelan un montón de chabones violentos por una mala interpretación o ejecución de la ley, ¿no? Esa discusión hizo que se vuelva al recinto sobre la reforma de la ley y lo que decía Podemos es que no había que reformar, que estaba bien que no se distinga. O sea, en realidad la discusión ronda alrededor de si hubo penetración o no, ¿no? Que tiene que ver con estas discusiones que nosotros también tenemos acá sobre cuándo es violencia de género y cuándo es más o menos grave, ¿no? Que son como cosas muy sensibles. Pero bueno, la cuestión es que Podemos perder la discusión y que el PSOE terminó dando la derecha a la derecha, por decirlo de alguna manera. Y esas son algunas de las discusiones internas que se están presionando hoy por hoy a la izquierda en España y que efectivamente hicieron que llegue debilitado, ¿no? El PSOE a estas elecciones, inclusive todavía no se sabe cómo van a ir a las elecciones de diciembre. Bueno, las que eran en diciembre o las en julio. Que también están muy fraccionados, ¿no? Porque han roto en casi todas las comunidades autonómicas, autonómicas, creo que se dice, está bien. Sí, autonómicas. Digo, Podemos terminó fraccionándose en cada una de las elecciones, en cada una de las regiones que se elegía, también contribuyendo un poco a ¿no? Lo que hace la unidad en términos electorales. Claro. Terminaron perdiendo votos por estas rupturas que vienen desde hace un montón. ¿Se acuerdan cuando Íñigo Errejón rompió con Pablo Sánchez? Sí, Iglesias. Pablo Sánchez Podemos. no existe. Pedro Sánchez, Pablo Iglesias con Íñigo Errejón y claro, y cómo se fueron fraccionando, cómo se fue fraccionando de a poco la izquierda y cómo fue fortaleciéndose la derecha, la ultraderecha. Sí, y que también hay una cosa ahí que es interesante, que es como, bueno, nosotros vamos separados a la elección porque también fuimos en coalición de gobierno y el PSOE desplazó bastante las propuestas o la ideología de Podemos basada en la legislación, ¿no? Pero digo, entonces ellos dijeron, vamos a ir a estas elecciones de forma individual, sin ir en coalición, porque no queremos dejarnos correr por un PSOE que está buscando sus votos hacia la centro derecha y no está como profundizando su línea, ¿no? Sí, no, nos está cooptando la agenda y nos está cortando un poco la agenda. Exacto. Bien. Bueno, los objetivos y propuestas de Podemos son interesantes para repasar. Obviamente hablan de un aumento de presupuesto en la sanidad pública, en la educación pública, en la financiación de las personas independientes, serían como los autónomos acá, o sea que no tienen un trabajo registrado. Los monotributistas. Exacto. Proponen introducir una renta garantizada autonómica para las personas más vulnerables de 700 euros por persona, una especie de asociación universal por hijo / salario básico universal. Ahí me salió, salario básico universal era. Asignación universal por hijo. Asociación. ¿Ibas a decir algo? ¿No? Ah, ok. Bueno, esta es entonces la disputa que hay en lo que es la izquierda hoy en España. Ahora nos pasamos un poco a conocer
de qué va el Partido Popular, representado principalmente por Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, que fue hoy la reelecta en Madrid, logró una reelección a favor del Partido Popular, partido de derecha, heredero del franquismo, nace en España con la Constitución española, es de centro reformista y conforma también el Partido Popular Europeo, que es el primer partido de la Unión Europea. Algo que decir también que es que Podemos le critica mucho el bipartidismo, tanto el PSOE, o sea, la existencia del bipartidismo en general, pero también critica tanto al PSOE como ¿cómo se llama? Al Partido Popular, un poco porque lo que dicen es que ellos fueron herederos de la lógica del franquismo al seguir proponiendo esta lógica de bipartidismo, ¿no? Como que hay algo de lo que propone Podemos que tiene que ver con pluralizar la discusión y con entender que los gobiernos tienen que ser más amplios y que tienen que tener representaciones de todos los sectores sociales, que al existir este modelo tan asociado a dos figuras grandes, como son el Partido Popular y dar esa discusión democrática verdaderamente, ¿no? Podemos es un poco el partido que más impulsa las deudas que tiene España con sus políticas de memoria y verdad justicia hacia las víctimas de lo que fue la era de Franco, ¿no? En algún punto. Bueno, principales objetivos y propuestas de entonces el Partido Popular, que fue el partido victorioso de este domingo, son reducción de impuestos, por supuesto, específicamente impuestos de bienes inmuebles, deflación del impuesto sobre la renta de personas físicas, que sería como un IVA, entiendo yo, rentas medias, bueno. O sea, reducción de impuestos a las propietarios. a las clases más acomodadas. Exactamente. Además, proponen apoyar la natalidad de España con ayudas directas y bonificaciones fiscales a las familias. Y, obviamente, el punto para mí más polémico, donde más se nota quizás lo de derecha, vamos a decir, tiene que ver con las políticas asociadas a la inmigración, ¿no? Es una gran discusión que tiene España porque tienen un fuerte problema del terrorismo, sobre todo terrorismo islámico. Han sufrido bastantes atentados jodidos. Hay buenos documentales en Netflix para ver sobre esto, los recomiendo todos. Sobre todo el de 900 o 600 metros, no me acuerdo, que fue, ¿se acuerdan? Ese camión que se desplazó por la Rambla de Barcelona. Bueno, nada, es tremendo. Tienen un problema serio. El tema es que, en general, la respuesta que se da desde las derechas para combatir el terrorismo es altamente discriminatoria, ¿no? Como cerrar las fronteras, no sé, deportar a todos los hijos de inmigrantes. Son el picheto de allá. Claro, son propuestas poco liberales o democráticas para con los extranjeros. Veamos entonces una declaración que tiene primero Alberto Núñez Feijóo. Podemos ver primero la del terrorismo y después la de los impuestos. Guaya sería primero las 7 y después las 6. A ver. El terrorismo islámico es un problema. Es un problema de toda la sociedad europea y debemos de actuar de forma unida y sabiendo que hay latente un problema, que hay personas que matan en nombre de un dios o en nombre de una religión y sin embargo nosotros, desde hace muchos siglos, no verá usted a un católico o a un cristiano matar en nombre de su religión o de sus creencias, ¿no? Ah, ¿no? Y hay otros pueblos que tienen algunos ciudadanos que sí lo hacen. Bueno. ¡Hijo de puta! Básicamente diciendo que los cristianos no matamos a nadie al nombre de nuestra religión. Hola, Latinoamérica, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, bueno. ¿Se acuerdan? Europa siempre olvida, ¿viste? Es como, no le importa nada. Totalmente. Así construyen su impunidad también. Y bueno. Aparte, perdón, ¿qué está haciendo Estados Unidos también? No importa, no me voy a poner. Sí, nervaba. Estaba en el círculo ecuestre dando ese discurso que parece como una especie de sociedad rural. Y fue después de un atentado que hubo, no recuerdo particularmente cuál, pero no viene tanto al caso, porque esto tiene que ver más con la línea discursiva sobre cómo combatir el terrorismo. Veamos entonces también una declaración de Alberto Núñez Feijóo sobre los impuestos, como para también entender cuál es la lógica narrativa de este partido en España. Me suena todo muy parecido. Sí. Recuperando clichés que deberían estar superados para anunciar tasas o impuestos contra algo o contra alguien. Es un error que reproduce la consabida dialéctica populista, es decir, es populismo fiscal. Populismo fiscal. ¿No le suena? ¿Le suena eso? Hay que dejar de usar la palabra populismo. No 2 años, 8, no sé. Un poco más. A mí lo que más me afecta de verdad es que son más presentables estos nazis. Los nuestros son medio
Y de acá está... Son medio Bueno, cagados. estos igual Son nazis devaluados acá. Sí. Del subdesarrollo. Sí. Claro. Son rancios, ¿viste? Como... Inflacionarios. Por algo no les va, por algo se quedan acá en Argentina los Macri y eso, porque no les va, en Europa No no les les podría da. ir bien, no les da. Por algo no se van. O sea, Sí. Estaría lavando copas. nos necesitan más ellos que nosotros a ellos. Hay algo fuerte que es que tanto el PP como Vox, que es el partido que vamos a conocer ahora, como la otra fuerza de Tengo miedo. ultraderecha, o sea, tenemos PSOE, PP, izquierda, centro derecha, Vox, Podemos, centro derecha y Podemos, bien. más a izquierda. Que es que todos tienen su representación en la Unión Europea, ¿no? Y eso también les da más legitimidad, por ejemplo, a Vox, ¿no? Acá Milei, como representación de la ultraderecha, sabemos lo que le cuesta tener un armado siquiera regional para Claro. ir a las elecciones. Claro. Entonces también pasa un poco eso. Nuestro Milei, para mí, es una derecha más anarco Sí, total. que Vox, ¿entendés? Que Vox es mucho más reformista y, bueno, tienen aspiraciones contundentes y un armado aparte ya hace varios años. Hay una, perdón, Sí, sí, no, decime. que la vocación de armado, digo, también hay algo del sistema parlamentarista que no se puede reflejar completamente acá, que es que vos en el Parlamento claramente necesitas de los votos y de los escaños para hacer una coalición de gobierno. Es decir, para poner un presidente, que es un primer ministro, o para poner un presidente de la comunidad, que sería como nuestro gobernador, tenés que tener los votos en el poder legislativo. Claro. Entonces, para eso hay una vocación de diálogo, de coalición Sí. originaria, digamos. Esencia. Esencial, natural. Acá lo que te sostiene es El voto. el armado territorial. Sí. El voto. Lo que le está faltando a Milei, que por eso los resultados que está teniendo en las provinciales. Sí, totalmente. Y también es, bueno, hay toda una discusión en la ciencia política que tiene que ver con qué es más, cuándo se cuida más la democracia, si en los sistemas parlamentarios o en los sistemas de representación Chúpeme la directa. pija. No vamos a ser parlamentaristas. No, para nada. Es que para mí termina, digo, la discusión es una discusión sin fin. Hay algunos que tienen una definición ideológica muy concreta respecto a esto. Para mí es una discusión sin fin y que aparte no se puede pensar exenta de sus contextos sociopolíticos y también de sus contextos en los cuales se han fundado los distintos estados y modos de representación en cada país. También entiendo que como pasa acá en Latinoamérica, que cuando llega como un gobierno más progresista empieza como a contagiar a los otros países y cuando llegan los neoliberales también contagian a los otros países con neoliberalismo. En Europa pasa algo parecido. Ahora en Italia ganó esta primera Claro. ministra que es súper fascista. Creo Sí. que en Países Bajos también está gobernando medio un fascismo ahí, en Alemania también. Como que es una tendencia que Francia está ocurriendo no para en de Europa. hacer reformas. Francia Total. con Le Y que Pen estaba también creciendo. Son cuestiones que están asociadas a cómo perdieron los oficialismos post pandemia, ¿no? Que es algo Claro. que se está viendo en el mundo Total. en general, ¿no? Entonces hay un poco de esas tendencias que, como dice Camila, no están exentas de su contexto internacional. Partido Vox, entonces, es el partido, como decíamos, de ideología ultraconservadora, derecha. Se ha visto algunas manifestaciones de gente de Vox utilizando simbología nazi. ¿Qué decirles de este partido? Bueno, nada que no sepan, mi gente. Básicamente, objetivos y propuestas: reducir el precio de la vivienda, hacerla más asequible. Hasta ahí podríamos estar de acuerdo. El tema es que sugiere liberar todo el suelo que no esté o no debe estar especialmente protegido por motivos de interés ambiental. Esto no lo dicen porque ellos crean en el cambio climático, porque ellos no creen en el cambio climático, sino porque la legislación de España ocurre en esa dirección, para así convertirlo en terreno edificable privado, ¿no? No están hablando de estatizar tierras, sino justamente de un poco lo que hace la reta en la ciudad. Costa Salguero en todos lados. Sí, lo Sí. que quiere hacer también. Sí, la propuesta esta que propuso. ¿Cómo se llama esta chica? ¿La mujer? ¿Te acordás? La que vos compartiste el video. No me importa. Que lo que están tratando de hacer, de vender el terreno baldío y que vos. Ay, no tengo ni idea, no me acuerdo el nombre de la legisladora porteña. Bueno, ella, pero 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 sí, alguien de la básicamente... Tomó la idea de Madrid. Claro. Dice, Mira. En Madrid están funcionando. Hablando de la ciudad de Buenos Aires, voy a meter un tuit. Ha sido electo Jorge Macri como candidato del PRO, lo acaba de anunciar Horacio Rodríguez Larreta en sus redes sociales y le agradeció a Fernán Quirós por todo el trabajo de todos estos años. Pero fuiste. Perdón, pero tremendo esto, ¿no? Porque realmente pusieron adelante las encuestas ante que la gobernabilidad. Quirós es el que estuvo recorriendo el territorio todo este tiempo, que tuvo contacto con la gente, que además No, hizo la gestión de pusieron la a un pandemia. intendente Vicente López como candidato a intendente de la ciudad de Buenos Aires. Porque lo decían las Nos encuestas. Es lo que odian. quería la gente. Nos odian. En fin,
Volvemos a The Vox. Perdón. No, por favor. Tenía que decir. Proponen como prioridad nacional el acceso a ayudas directas, bonificaciones sociales, bla, 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 para obviamente mitigar los efectos de la crisis económica. O sea que en algún punto no están tan en contra de los planes, podríamos decir, para pensarlo en términos argentinos. Obviamente en materia climática les decíamos que no están de acuerdo con el cambio climático. Proponen suprimir los impuestos verdes y derogar las leyes climáticas vigentes. No creen que el Estado tenga que gastar plata en eso. Y proponen cerrar todos los centros regionales que acogen a menores extranjeros no acompañados y en consecuencia repatriarlos con sus padres a sus países de origen de forma inmediata. Bien. Vamos a ver un video de Abascal, que es el presidente de Vox en realidad, ¿no? Hablando sobre la inmigración, para conocerlo un poco más. Archivo 09. Decimos que la inmigración tiene que ser legal, tiene que ser controlada y tiene que ser una inmigración procedente de aquellos países con los que compartimos cultura, como es todo lo que representa el mundo de la iberosfera. Esa es nuestra posición. La inmigración hay que regularla en función de las necesidades de la economía nacional y en estos momentos no necesitamos más inmigración porque hay muchos españoles en paro y pasándolo mal. Y después en función de la capacidad de adaptación del inmigrante. Y el inmigrante en España, el que se puede adaptar es aquel que viene de países de habla hispana, que tienen nuestra misma cultura, nuestra misma historia. Esa es nuestra posición, más allá de las manipulaciones de los medios. Medio Sarmiento la línea, ¿no? Sí, sí. Por lo menos no dice cerrar la frontera, ¿no? Porque no puede, porque viven muchísimo del turismo también. Con los resultados de estas elecciones, Guaya, si querés puedes ir tirando un poco las imágenes que tengo, porque no vamos a hacer mella sobre eso, pero sí para que se pueda ver gráficamente, que son un poco las siguientes. Estos son los resultados generales. Acá. El rojo es el PSOE, el azul es el PP, como para que ustedes miren esos dos, que son las fuerzas que más se han disputado la elección. Rápidamente te das cuenta de que el PP tiene mayoría parlamentaria en la mayoría de las autonómicas. Por ende, el PP puede formar gobiernos en 7 de las 8 capitales de provincias más pobladas de España. Esto es un dato fundamental, ¿no? Si pensamos en términos de gobernabilidad, pase lo que pase un poco en las elecciones. En todas, menos en Barcelona. ¿El Vox es el verde clarito? Sí. Ok. Es decir, porque el Vox es aliado del PP, entonces... Debería serlo, claro. Podría serlo. Podría serlo. El tema de eso es que terminás corriendo tu agenda como partido. Igual Ayuso es una reverenda nazi. De la derecha. Pero claro, sí, Ayuso es la Pato Bullrich del PP. Ayuso no creo que PP tenga mucho problema en correr su agenda a la derecha. No, cero drama. No ellos. Es un problema para España en algún punto. Sí, para nosotros. Sí, o para el mundo si querés. Para los españoles. En estas elecciones Vox duplicó su respaldo electoral, ¿no? También hay que decir, o sea, el partido de ultraderecha en España duplicó su performance, sobre todo en relación a lo que fue las elecciones de 2019, y hay una extinción de Podemos, ¿no? Que casi que no entra en los escaños, digamos, ni en Madrid, ni en Valencia, tampoco en Murcia, Aragón, Extremadura y La Rioja, a grandes rasgos eso. O sea, Podemos no tiene diputados en Madrid. No. Lo quiero decir así. Sí, de donde nació Íñigo Errejón. Es fuerte. La legislación de Madrid igual es algo que ya viene pasando hace tiempo. Estas elecciones solo se ha reafirmado en sí mismo y crecido un poco en sus expresiones en el voto al menos. Conclusiones, gente. ¿Qué les puedo decir? Mucha gente critica esta voluntad de Sánchez de adelantar las elecciones. Yo creo que el principal objetivo fue desplazar el eje de la discusión. Ellos estaban, de hecho, el principal referente del PP, Feijó, dio un discurso cuando ganó la elección diciendo que España ha decidido que ya no quiere más socialismo en el poder y que esto es el comienzo nada más de lo que se viene. Un poco Sánchez le responde ante eso diciéndole, bueno, si esto es lo que quieren, muchachos, listo, vengan a votar en un mes y decidan, ¿no? Porque cuando también, están de vacaciones. Cuando están de vacaciones. Polémico eso. No se arriesga a ser destituido por la mayoría opositora en el Congreso ni a ser deslegitimado de acá a diciembre por la oposición, ¿no? Al adelantar las elecciones, como veníamos diciendo. Lo que sí arriesga la participación electoral porque son vacaciones. Y, qué sé yo, para mí también está intentando forzar la unión tanto de ellos, ¿no? De Vox para poder para que ellos puedan fortalecer sus alianzas y en algún punto se les va a traer conflictos internos, ¿no? Porque tienen que decidir cómo van a distribuirse los cargos. Exacto. Pero más allá de eso también qué
puntos de la agenda le van a ceder, ¿no? a Vox como principal referente de la ultraderecha en España, y también apura a las otras fuerzas de izquierda con las que Carrera Conflictos Internos veníamos diciendo hace muchísimo tiempo, a que decidan si quieren plegar al PSOE para ir a esta elección o si se quieren ir de forma autónoma. Ayer ya se decía que tanto Sumar, que es la otra plataforma que está impulsada por la vicepresidenta de España, y Podemos van a ir en conjunto a la elección. Falta saber si se van a aliar al PSOE o no. Yo creo que no les va a quedar otra, y sobre todo lo que se espera es que sea una elección en clave, como decíamos, de binomios, si se quiere. Bien bipartidista. Bien bipartidista, pero también muy ultraderecha, fascismo versus progresismo y democracia, ¿no? Sí. Polarizada totalmente. Ha triunfado la polarización. No sé si la polarización es hacia los dos polos, ¿no? Eso es algo que también pasa en Argentina. Yo no siento que la izquierda se esté polarizando. Creo que todos nos estamos yendo un poco para la derecha, pero en términos discursivos sí está esa paradoja, un poco como pasa acá también. Veremos cómo zafamos de esta acá. Ah, sí. Un poquito. Vamos